Buenos días a todos. Vamos a por este vídeo de magnetostática. En este segundo vídeo del tema de magnetostática vamos a hacer algunas aplicaciones de la ley de Biot y Savart que hemos visto en los temas teóricos anteriores y del equivalente en electrostática que era la ley de Gauss, que en magnetostática recordáis que la llamábamos la ley de Ampère. Bien, en primer lugar vamos a hacer un recordatorio o vamos a poner en relieve algo que vimos allí y que quizá, bueno, pues no le dimos la suficiente relevancia. Allí me refiero al Magnetostática 1, el vídeo anterior, donde hablábamos de la forma de calcular el diferencial de campo o el campo mediante aportaciones infinitesimales de diferenciales de campo. O sea, yo el campo total en una determinada región al final lo puedo hallar como aportaciones infinitesimales de diferenciales de campo. Y los diferenciales de campo, pues básicamente me los daba la fórmula de la ley de Biot y Savart que tenéis aquí escritas. Para un hilo de corriente como el que veis aquí, que transporta una corriente I, si yo quiero calcular el campo, el diferencial de B que tengo en un determinado punto del espacio que he llamado aquí P, pues aplico la ley de Biot y Savart. En primer lugar, recordemos los ejes coordenados y la nomenclatura cuál era. Tenemos el origen de coordenadas O, el vector que une al punto bajo estudio lo denominamos R, el vector que posiciona el diferencial de corriente que crea el campo y que aquí hemos llamado diferencial de L', lo llamamos R', las fuentes del campo siempre con prima, y por tanto el vector que une la fuente de campo con el punto en el que estudio el campo es el vector R menos R'. Y Biot y Savart me dice que esa aportación diferencial de B que provoca de campo que provoca ese diferencial de L, pues es una constante, que es todo lo que he puesto aquí delante. Fijaros que todo lo que hay aquí es constante, y la dirección, el carácter vectorial, nos lo da realmente este segundo término de aquí. Y el carácter vectorial, como ves, está dado por el producto vectorial del vector diferencial de longitud, que tengo aquí pintado, que como siempre lleva la dirección de la corriente, y el vector R menos R', que como he dicho antes es el vector que une la fuente del campo con el punto bajo estudio. Por lo tanto, siempre que yo tenga unas corrientes infinitesimales o pueda dividir en infinitesimales de longitud mi corriente, voy a poder calcular la dirección o estimar la dirección del diferencial de campo haciendo el producto vectorial de ese diferencial de L con R menos R', y que como ya sabemos, pues es un vector que es perpendicular al plano que determina el diferencial de L' y el vector R menos R', y perpendicular, bueno, perpendicular a ese plano, ¿no? Eso es lo que a veces se llama la regla de la mano derecha. Y lo que dice la regla de la mano derecha, pues es esto mismo que acabo de decir yo. Y es que si vosotros cogéis con vuestra mano derecha el pulgar y lo ponéis en la dirección en la que va el diferencial de L, el resto de los dedos os da un giro, una dirección de giro, que es la dirección en la que estaría, se encontraría el diferencial de B. ¿Vale? Eso es lo que es la regla de la mano derecha, y esto lo vamos a ampliar, como podéis ver aquí, para estimar las direcciones de campos en distintas configuraciones. Bien, la primera configuración que vamos a calcular en este vídeo es el de un hilo indefinido de corriente. Un hilo indefinido de corriente. Bien, y concretamente, bueno, pues sería un hilo recto, que es el que estoy pintando aquí, más o menos recto, que transporta una corriente I, y voy a tomar mi sistema de coordenadas coincidente, el eje Z con esa corriente I. Por lo tanto, bueno, pues yo aquí en el plano que sea, puesto que es indefinido, me da lo mismo tomar el eje de coordenadas, el origen de coordenadas donde sea, y tendré aquí un eje X, un eje Y. Bien, lo que vamos a hacer es aplicar la ley de Ampère, y la ley de Ampère, recordar que lo que me decía era que si yo tomo cualquier curva cerrada del espacio y calculo la circulación de mi campo magnético que yo quiero, por cierto, calcular a lo largo de cualquier curva cerrada, pues el resultado es mu por la corriente enlazada por esa curva. Es totalmente la transposición a los campos magnéticos del teorema de Gauss.
También se podía hacer como el campo H, ¿no? Sabiendo que B es mu por H, bueno, pues se puede calcular la circulación de H y luego hacer mu partido por, digamos, directamente sería la corriente enlazada, ¿no? Bien, bueno, pues para calcular la ley del campo B en cualquier punto del espacio, lo que se hace es tomar una curva, en este caso una curva cerrada, como esta que yo estoy tomando. Idealmente os recomiendo que la toméis siempre circulando la corriente de forma que con la mano derecha la corriente siga el pulgar, o sea, para saber si esta curva genérica C, que pasa por un punto genérico P, posicionado en R, bueno, pues yo puedo elegir la que gire como estoy pintando en el dibujo o en el sentido contrario, y para aplicar Ampere y que los signos me salgan bien, pues lo que hacéis, como digo, es regla de mano derecha, con el pulgar apuntáis la corriente y el resto de los dedos os dice la dirección en la que deberíais circular esa corriente, que es la que he puesto yo aquí. Bien, entonces Ampere, pues lo primero que hace es, dice, bueno, calcúlate esa circulación. Y para calcular la circulación, pues primeramente tengo que ver hacia dónde va diferencial de L, hacia dónde va B, hacer el producto escalar y ver si puedo sacar B fuera del integral. Bien, el diferencial de L hacia dónde va, bueno, pues el diferencial de L hemos dicho que hay que cogerlo anteriormente, por lo que hemos visto aquí, que hay que cogerlo en la dirección en la que va la corriente. Por lo tanto, el diferencial de L, que bueno, pues es el diferencial de L' que llevábamos aquí arriba en la ley de Biot-Savart. Aquí no se suele poner la L' en amper, pero es lo mismo, es un diferencial de aportación de corriente de mi problema. Bueno, pues ese diferencial de L' va según el eje Z. ¿De acuerdo? Perdonar, aquí el diferencial de L es el diferencial de la corriente, de la aportación de la corriente. Ese diferencial de L sería este. El diferencial de L que hay que poner aquí no es el diferencial de corriente, sino el diferencial de longitud en la dirección que va recorriendo mi curva C. ¿De acuerdo? Entonces, distinguir muy bien esos diferenciales de L. Una cosa es el diferencial de L' cuando yo aplico Biot-Savart, que sería un diferencial de corriente en la dirección de mi corriente, y otra cosa es el diferencial de L, que en el caso de Ampere, pues es un diferencial, como digo, de longitud en la dirección en la que gira tu curva, ¿no? Entonces, en este caso, el diferencial de L, pues es un diferencial de L que va ¿en qué dirección? Bueno, pues si yo tomo un sistema cilíndrico de coordenadas, va en la dirección phi, el eje Z va por aquí. Recordar que la dirección phi de coordenadas cilíndricas es una dirección como esta que yo estoy poniendo aquí. Este sería el vector phi. Y por lo tanto, si yo giro mi corriente, que es concéntrica con el eje Z, pues va en la dirección de phi. Bien, ¿B hacia dónde va? ¿Hacia dónde va el campo este que yo tengo aquí en un punto genérico del espacio? Bueno, pues aquí esto se calcula, como os he dicho antes, se calcula con la ley de Biot-Savart y mirando concretamente a este término de aquí. Yo miro cuál es el producto vectorial del diferencial de L' y el vector que une mi fuente del campo con el punto bajo estudio. Entonces, ahora sí, me vengo aquí y miro cuál es mi diferencial de L', la de la fuente de campo. Bueno, pues por ejemplo, esta que hay aquí, ¿no? ¿Y hacia dónde va el vector que une la fuente de campo con mi punto bajo estudio? Bueno, pues es un vector que viene para acá. ¿De acuerdo? Este sería el vector R menos R'. Bien, ¿cómo es el producto vectorial de ese vector diferencial de L' con ese vector que he pintado yo aquí, R menos R'? Bueno, pues hemos dicho que puedes hacer dos cosas, o regla de la mano derecha, o bien hacer el producto vectorial entre esos dos vectores, y en cualquier caso veréis que es un vector que viene por aquí, que es perpendicular al diferencial de L', que es perpendicular a este vector que hay aquí. Por lo tanto, es un vector perpendicular al plano que contiene a diferencial de L' y a ese vector R menos R', y por tanto vemos que es otro vector que va en la dirección de phi unitario, ¿de acuerdo? Por la geometría que veis aquí en el problema, ¿de acuerdo? Bien. Por lo tanto, a la hora de hacer esta circulación, pues se me simplifica mucho, porque directamente sería el producto del módulo de B
por el módulo de diferencial de L. Ya me he quitado el carácter vectorial. Por supuesto, esa es una circulación siempre a lo largo de esa curva cerrada C, recorrida pues en el sentido S que he puesto y que, bueno, pues de hecho me ha dado este carácter positivo, digamos, a la circulación. Este carácter positivo al phi me lo da el hecho de que recorro la curva de esa forma. Si lo hubiera recorrido en sentido contrario, sería en la dirección de menos phi. Bien, ahora todavía puedo simplificar más. ¿Por qué? Porque fijaros, el campo B, por la simetría que yo tengo aquí, solamente va a depender ¿de qué? Pues va a depender solamente de la coordenada ρ, de la distancia que hay del punto bajo estudio, del punto de este punto, a el centro del hilo, de esta coordenada ρ que yo tengo aquí. ¿Por qué? Bueno, pues porque simplemente fijaros que el problema es totalmente simétrico respecto del eje Z. O sea, alguien que se sitúe en ese punto B, que mire su problema, cierre los ojos, si gira respecto de phi y vuelve a abrir los ojos en cualquier momento, va a ver siempre lo mismo. O si sentado en el punto B cierra los ojos y sube y baja según el eje Z y abre y cierra los ojos, pues va a ver exactamente el mismo problema, no va a cambiar su campo. Sin embargo, si ese observador cierra los ojos y se acerca, por ejemplo, o se aleja del eje Z y abre los ojos, pues va a ver el eje Z o la corriente I más o menos cerca. Por lo tanto, el campo B de depender solamente podrá depender de la distancia al eje Z o a la corriente I. Por lo tanto, seguimos por aquí, esa circulación va a ser la circulación a lo largo de la curva cerrada de un campo que solamente va a depender de ρ diferencial de longitud. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que la curva cerrada es, como siempre, una curva genérica, que es una circunferencia de radio genérico ρ, pero constante, de radio genérico ρ. O sea, efectos de haber fijado una curva C, aunque sea genérica, tiene un radio fijo ρ. Por lo tanto, ahí el campo, como solamente depende de ese radio, va a ser constante en la curva y va a poder salir de mi ecuación. Por lo tanto, esto será, la circulación será B en esa ρ concreta por diferencial de longitud, y la integral de la diferencial de longitud pues es la longitud de la curva, que es la longitud de una circunferencia de radio ρ, por lo tanto 2pi ρ. Eso sería la circulación. Bien, ahora aplicamos la ley de Ampère, y la ley de Ampère me dice que esa circulación es igual a mu por la corriente encerrada por esa curva. ¿Qué corriente encierra esa curva? I mayúscula. Por lo tanto, esto es igual a mu por I mayúscula. Y de aquí saco ese módulo de B de ρ, que vale, pues fijaros, mu por la corriente partido por 2pi ρ. Mu por la corriente partido por 2pi ρ. Y ahora le doy el carácter vectorial que hemos visto anteriormente, que va según phi unitario. Por lo tanto, esto será mu por la corriente partido por 2pi ρ en la dirección de phi unitario. Este es el campo que crea un hilo indefinido bueno, pues en amperios por metro, por ejemplo, o en teslas, que crea un hilo indefinido que transporta una corriente I rectilíneo y a una distancia ρ de ello, ¿no? Mu por la corriente partido por 2pi la distancia al hilo en la dirección de phi unitario, o lo que es lo mismo, según la regla de la mano derecha, tú con el pulgar sigues la corriente I y el resto de los dedos te va a dar ese carácter de phi. Esto se utiliza muchísimo en problemas de hilos, ¿no? Entonces, si por ejemplo una forma de aplicarlo típica es, imaginaros que tenemos un hilo que transporta una corriente de esta forma, aquí por ejemplo ponemos el eje Z, aquí ponemos por ejemplo el eje Y y aquí ponemos el eje X. Imaginaros que tengo una corriente rectilínea que viene por aquí, ¿vale? Que transporta, pues no sé, por ejemplo 5I amperios. ¿Vale? Y esa corriente lo que hace es que pincha, está, bueno, pues aquí centrada, pincha en el eje X, ¿no? Y perpendicular al plano XZ, ¿no? Bien, pues por lo que acabamos de ver, esto va a crear unas líneas de campo que hemos dicho que van concéntricas
con el eje, con el eje del hilo, ¿no? Y siguiendo la mano derecha, en este caso, estarían girando las líneas de campo en esta dirección. O sea, estarían paralelas al eje XZ y, bueno, pues en cualquier punto que yo cogiera, pues podría trazar ese conjunto de líneas, repito, siempre paralelas al plano XZ. ¿Vale? Si imaginemos que estamos, por ejemplo, en un medio que tiene una constante magnética, por ejemplo, 2 mu sub 0, y, por ejemplo, me piden, calcule usted cuál es el campo en el punto, por ejemplo, x igual a 0, igual a 7 y z igual a 0. O sea, nos venimos aquí al punto 7 a calcular cuánto vale aquí el campo. Bueno, pues directamente decimos el módulo es mu por la corriente, mu en este caso es 2 mu sub 0, por la corriente, que vale 5i, partido por 2pi, la distancia que hay entre el hilo y el punto bajo estudio, ¿vale? En este caso es la distancia que hay entre el punto bajo estudio y el hilo, es esa distancia que pues, la podemos llamar D, que este hilo estaría colocado en una coordenada x igual a D, con lo cual sería por la distancia D. Y luego, ¿qué dirección? Bueno, pues mano derecha, con el pulgar apunta según la corriente. Fíjate tú, los campos, el campo B, como os he dicho antes, giraría según esto de aquí, con lo cual, si nos venimos a este punto concreto, pues aquí habrá una circunferencia de campo y según circula el campo, pues el campo en ese caso iría por aquí. Con lo cual, en este caso, iría en la dirección de menos z unitario. Esta es la forma de calcular los campos que crean los hilos y, como digo, se utiliza con profusión en muchísimos ejercicios. Bien, vamos a hacer otro ejemplo paradigmático de los problemas, que es el campo que crea un cable coaxial aplicando una vez más la ley de Gauss. ¿Qué es un cable coaxial? Bueno, pues un cable coaxial es una configuración como la siguiente. Tenemos un cable macizo interior que es cilíndrico indefinido, ¿de acuerdo? De un determinado radio, vamos a llamarlo R1, y está rodeado por otro cable, también macizo, concéntrico con el anterior e indefinido, ¿de acuerdo? Es el que estoy pintando aquí, rayado. Ese segundo cable pues tiene un diámetro interior R2 y un diámetro exterior R3. Y el cable coaxial, bueno, pues transporta una corriente I por el interior y exactamente la misma corriente I por el conductor exterior, pues en sentido contrario. Esto es un cable coaxial. Bien, para calcular el campo, en primer lugar, vamos a pensar que tenemos varias regiones. Tenemos una región que sería el interior del cable que transporta la corriente I por el interior, otra región que sería la región entre los dos conductores, otra región que sería la parte interior del cable exterior y, por último, una región que sería la región externa a los dos cables. Y vamos a calcular el campo B en los tres casos. Bien, para ello vamos a aplicar, como hemos dicho, la ley de Ampère, que dice que tome la curva cerrada que yo tome, la circulación del campo B a lo largo de esa curva es mu por la corriente enlazada. Y como hacíamos en campo electrostático, vamos a ir tomando distintas corrientes en las distintas regiones para calcular los distintos campos en cada región. Y por tanto, lo que vamos a tener que hacer, como siempre, es ver el carácter que tiene B, el carácter que tiene diferencial de L y tratar de simplificar la circulación. Entonces, en primer lugar, fijaros, diferencial de L me lo va a dar la curva que yo elija. Las curvas que hay que elegir en estos ejercicios son siempre curvas que encierren las corrientes que son datos de mi problema. Y por lo tanto van a ser curvas como esta que estoy yo pintando, por ejemplo, para la región esta que hay aquí, que es una circunferencia genérica de radio ρ. Y esa circunferencia es la que voy a ir cambiando en cada región, con un ρ primeramente menor que R1, otro ρ entre R1 y R2 y así sucesivamente. Con lo cual van a ser, repito, circunferencias de radio ρ genérico.
La circulación, como siempre, hacia la dirección que me indica la regla de la mano derecha. En el caso de la corriente I por dentro va hacia allá, con lo cual la circulación del diferencial de L es esta que estoy poniendo yo aquí según la regla de la mano derecha. Las curvas C siempre van a ir circulando, como digo, por aquí. Con lo cual el diferencial de L va a ser un diferencial de L en módulo en la dirección de phi unitario. Por otro lado, de la misma forma que yo decía en el hilo indefinido, B va a tener un carácter que también va a ir en la dirección de phi unitario, y eso se hace de la misma forma aplicando la ley de Biot-Savart. Aquí cogéis un diferencial de corriente, cogéis una posición cualquiera, hacéis el producto vectorial del diferencial de L' con la posición en R menos R', y vais a ver que también B va en la dirección de phi unitario. Y por último, debido a la geometría indefinida según el eje, bueno, pues el eje Z, que no lo he dicho, pero que iría por aquí, coaxial concéntrico con los conductores, dado que es indefinido según Z, pues de depender, solamente va a depender de la distancia a ese eje. Y por lo tanto, la circulación pues, se va a simplificar muchísimo, porque el producto vectorial de B y de diferencial de L, pues en cualquiera de las regiones se va a quedar como un B que va a depender de ρ diferencial de longitud, como en la curva C la ρ es constante, B de ρ sale fuera y me queda la integral de diferencial de longitud a la curva C, que es la longitud de la curva, que es 2pi ρ. Por lo tanto, en las tres regiones siempre la circulación va a ser esa B de ρ que yo tengo que calcular por 2pi ρ. Y ahora vamos a cada una de las regiones a aplicar la ley de Ampère. En primer lugar, región primera, que es la región del interior del coaxial del conductor que hay dentro, que sería ρ menor que R1. Recordar, estamos aquí dentro de ese coaxial. Bien, en ese caso, ¿cuánto vale la corriente enlazada? ¿Cuánto vale la corriente enlazada? Bueno, pues fíjate tú, estamos, como digo, mirando desde arriba, tenemos aquí el conductor interior de radio R1 y estamos aquí en un punto genérico que tiene una distancia ρ respecto del origen. ¿Qué corriente enlazo? Bueno, yo sé que en todo el conductor interior hay una corriente I. ¿Y qué ocurre? Que como yo solamente tengo que ver la corriente, la proporción de la corriente I que enlaza esa circunferencia C ρ, lo que tengo que hacer es ver primero cuál es la densidad de corriente y después con esa densidad de corriente sabré qué proporción de la corriente pasa por aquí dentro. Bien, la densidad de corriente de ese cable es la corriente encerrada, que es la corriente total, que es I, partido por la superficie en la que se distribuye, que es pi por el radio al cuadrado. Esa sería la densidad de corriente de todo mi cable interior y por lo tanto la corriente encerrada por esa circunferencia será la densidad de corriente por el área de mi circunferencia, que es pi por el radio al cuadrado. Por lo tanto, la J hemos dicho que vale I partido por pi R1 cuadrado, pues eso habrá que multiplicar por pi ρ cuadrado y esa es la corriente que encierra mi circunferencia de radio genérico ρ. Lo pongo aquí, ρ es I por el producto de la pi se me va, de R partido por R de ρ partido por R sub 1, R cuadrado partido por R sub 1 al cuadrado. Esa es la corriente enlazada. ¿De acuerdo? Bien, pues nada, ahora aplico Ampère. Lo que he visto que vale el flujo, que es la B en función de ρ por 2pi ρ, eso es mu, por la corriente enlazada, que acabamos de ver ahora, que es I por ρ cuadrado por R sub 1 al cuadrado. Con lo cual, de aquí y ya poniéndole el carácter vectorial, el campo B para los roses menores que ρ sub 1, pues es mu por I por R, ya que se me simplifica un R de aquí con un R cuadrado, partido por 2pi R sub 1 al cuadrado en la dirección de phi. ¿Vale? Ya he calculado el campo en el interior del conductor interior. Bien, nos vamos a la siguiente región, que es la región entre los dos conductores, aquella que tiene una ρ entre R1 y R sub 2. Bien,
de la misma forma que hemos hecho antes, lo que tenemos que calcular es la corriente enlazada. Y en este caso la corriente enlazada, fijaros que va a ser toda la corriente interior, porque en este caso, bueno, pues tengo el conductor interior y yo estoy yéndome a una zona genérica como esta de aquí. Con lo cual la corriente enlazada directamente es toda la corriente del conductor interior, que es toda la corriente que circulaba por el volumen del conductor interior. Y por lo tanto, bueno, pues en este caso, la corriente enlazada siendo I, pues el campo B, cuando la coordenada ρ está entre R1 y R2, es directamente pues la de un hilo indefinido, es mu por la corriente, partido por 2pi la distancia al eje del hilo en la dirección de phi unitario. Este sería el campo en esa región entre los dos conductores. Bien, la siguiente región es la región en el interior del conductor exterior, con lo cual sería una ρ mayor que R2 pero menor que R3. Repito, en este caso, pues lo que estaría es yéndome a una región donde, como veo aquí, pintándolo desde arriba, los conductores son este y este de aquí. Bien, pues me estoy yendo a una región como esta que estoy yo poniendo aquí, cogería esa curva C de Gauss, y entonces, bueno, pues en este caso hacemos lo mismo. ¿Qué corriente enlazo? ¿Qué corriente enlazo? Bien, pues lo que hay que hacer primero es calcúlate la densidad de corriente que circula por esa corona exterior, y la densidad de corriente que circula por ahí, pues es la corriente total que circula, que en este caso es también I, porque recordemos que por esa corona también circulaba I amperios, partido por la superficie de esa corona, y la superficie de esa corona es la superficie de una circunferencia de radio R3, que sería pi por R3 al cuadrado, menos la superficie, digamos, de la circunferencia de radio R1, que sería R2, perdón, que sería pi por R sub 2 al cuadrado. Esa sería la densidad de corriente que circula por mi corona. Con lo cual, la corriente enlazada será la densidad de corriente por densidad de corriente, y aquí ponemos pi por R3 al cuadrado menos R2 al cuadrado, densidad de corriente, por la superficie que tiene mi curva C, ¿no? Que enlaza mi curva C, que hemos dicho que tiene una radio ρ genérico, con lo cual será pi por R ρ al cuadrado, ¿vale? El pi se va y esta sería la corriente enlazada. Bien, pues nada, pues aplicando ya el teorema de Gauss, el campo B es igual a mu por la corriente enlazada, con lo cual el campo B, cuando el radio ρ está entre R2 y R3, pues al final es pues mu por la corriente por R3 menos ρ al cuadrado, R3 al cuadrado menos ρ al cuadrado, partido por 2pi R3 al cuadrado menos R2 al cuadrado teslas o amperio por metro, ¿vale? Simplemente igualando mu por la corriente al campo B. Bien, y ya hemos acabado prácticamente, porque nos queda la región simplemente en la que ρ es mayor que R3, la región en la que estoy por fuera ya de los dos coaxiales, y fijaros, en este caso, ¿qué corriente enlazada tengo? Pues es cero, porque tengo I amperios que van en una dirección y amperios que van en la otra, con lo cual con el signo negativo, con lo cual es cero. Y por tanto, en esa región, en la región en la que ρ es mayor que R3, el campo vale 0 teslas. Y con ello pues habríamos acabado ya el cálculo de la corriente, perdón, los campos que crean coaxiales. Bien, vamos a dejarlo aquí, se ha hecho un poquito largo el vídeo, creo que ha sido interesante para que veáis cómo se aplica la ley de Ampère en estos dos casos, y haremos otro vídeo más donde haremos algún ejercicio más paradigmático de cálculo de campos magnéticos. Nos vemos, por tanto, en el siguiente vídeo. Un saludo a todos.